Mis padres dijeron que yo no estaba lista para sentarme con la familia. Así que me quedé en casa y vi las noticias, donde mi acuerdo acababa de romper récords en la industria. A la mañana siguiente, estaban esperando en el vestíbulo, listos para verme. Soy Genevieve Carter, tengo 27 años y soy la directora ejecutiva de mi propia empresa tecnológica emergente en Seattle. Durante 4 años, he dedicado cada gramo de mi ser a desarrollar un software que revolucionaría la forma en que operan las empresas. Mi familia nunca me tomó en serio. Para ellos, siempre fui la bebé que jugaba con las computadoras. Cuando se acercaba el Día de Acción de Gracias, mi madre me envió un mensaje de texto diciendo que no estaba lista para unirme a la mesa familiar con sus importantes invitados. Así que me quedé en casa, sola con mi computadora portátil. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Si alguna vez has sido subestimado por tu familia, deja un comentario diciéndome desde donde estás viendo y suscríbete para unirte a otros que convirtieron el rechazo en triunfo. Crecer en la familia Carter significaba vivir con una comparación constante. Nuestra mansión de estilo Tudor en el prestigioso barrio de Broadmoor en Seattle albergaba a mi padre, Jackson, un ejecutivo bancario con conexiones de dinero antiguo, a mi madre, Eleanor, quien construyó su identidad en torno a deberes de anfitriona perfecta y puestos en juntas de caridad, y a mis 2 hermanos mayores, que eran los hijos dorados. Allison, 5 años mayor que yo, siguió a nuestro padre en la medicina, convirtiéndose en la neurocirujana que hacía que mis padres sonrieran de orgullo en cada reunión. Thomas, 3 años mayor que yo, tomó la ruta legal, uniéndose a un prestigioso bufete de abogados y convirtiéndose rápidamente en socio. Ambos tenían diplomas enmarcados de universidades de la Ivy League exhibidos prominentemente en la sala de estar de mis padres, junto con fotos profesionales en sus respectivos uniformes del éxito. Y luego estaba yo, Genevieve, la inesperada tercera hija. Mis primeros recuerdos incluyen estar sentada sola en la enorme mesa del comedor, viendo a mi familia elogiar a mis hermanos, mientras ocasionalmente me miraban con expresiones que iban desde una leve decepción hasta una indiferencia total. Mi padre desestimaba regularmente mi interés por las computadoras. Todavía recuerdo mi 12º cumpleaños, cuando pedí libros de programación en lugar de la ropa de diseñador que mi madre había seleccionado. ¿Quieres jugar con las computadoras?, se burló Jackson, intercambiando miradas cómplices con mi madre. Esa no es una carrera profesional real, Genevieve. Tu hermano y tu hermana están construyendo cimientos para profesiones de verdad. Incluso cuando mostré una aptitud temprana, aprendiendo a programar por mi cuenta y creando un sitio web básico para el club de jardinería de mi madre a los 14 años, el logro fue tratado como un pasatiempo adorable. Thomas acababa de ganar su primera competencia de juicio simulado en la Facultad de Derecho, y mi primitiva creación en HTML apenas se registró. Para la secundaria, ya había aceptado mi posición como la decepción de la familia. Sobresalía en matemáticas y ciencias de la computación, pero estos logros eran eclipsados por Allison completando su residencia médica y Thomas trabajando como asistente para un juez federal. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de invisibilidad. Yo compartía noticias sobre haber ganado la competencia estatal de tecnología solo para que la conversación girara inmediatamente hacia la primera cirugía en solitario de Allison. En contra de los deseos de mis padres, asistí a la Universidad de Washington en lugar de postularme a Harvard o Yale. La elegí por su excelente programa de ciencias de la computación, pero mis padres lo vieron como una prueba más de que me faltaba ambición. Cuando abandoné durante mi 3er año para perseguir mi idea de software a tiempo completo, los tenues hilos de la aprobación familiar se deshicieron por completo. Estás desperdiciando tu vida, dijo mi madre, con la voz tensa por una ira controlada. Te dimos todas las ventajas y eliges desperdiciarlas jugando a ser empresaria. Mi padre fue más directo. Ninguna hija mía abandona la universidad para juguetear con computadoras en un apartamento. Volverás a la escuela de inmediato. Pero no lo hice. En cambio, me mudé a un pequeño apartamento con mi mejor amiga, Diana, quien creyó en mi visión cuando nadie más lo hizo. Convertimos nuestra sala de estar en una oficina improvisada, durmiendo en futones y comiendo ramen mientras yo programaba durante 18 horas al día. Diana aceptaba trabajos esporádicos para mantenernos a flote mientras yo construía mi empresa desde cero. Los primeros 2 años fueron brutales. La predicción de fracaso de mi familia parecía cada vez más probable a medida que un rechazo seguía a otro. Los inversores escuchaban cortésmente mi presentación antes de declinar.
Mis padres llamaban ocasionalmente, sus preguntas velando apenas su expectativa de que me rindiera. ¿Cuánto tiempo más durará esta fase de las computadoras?, preguntaba mi madre. La familia Patterson tiene un hijo maravilloso que acaba de unirse al banco de tu padre. Él podría ayudarte a encontrar un puesto adecuado. Cada reunión familiar se volvía más dolorosa. Mientras mis hermanos llegaban en autos de lujo mostrando nuevos logros, yo aparecía con el mismo atuendo tratando de explicar conceptos tecnológicos complejos a parientes que ya habían decidido que yo era el fracaso de la familia. Cuando Thomas se convirtió en socio a los 28, mis padres organizaron una fiesta extravagante. Cuando conseguí mi primer cliente pequeño ese mismo mes, mi noticia recibió un asentimiento cortés antes de que la conversación volviera a Thomas. El punto de inflexión llegó en mi tercer año de negocio. Desarrollé un algoritmo patentado que podía predecir el comportamiento del consumidor con una precisión sin precedentes. Un pequeño blog de tecnología destacó mi trabajo, lo que llamó la atención de James Whitman, un ex desarrollador de Google que buscaba su próximo proyecto. Se convirtió en mi socio comercial, aportando tanto experiencia como conexiones. De repente, Neuratech, mi empresa, comenzó a ganar tracción. Nos mudamos de mi apartamento a un pequeño espacio de oficina. Contratamos a 3 empleados. Conseguimos contratos con empresas medianas. Por primera vez, pude pagarme un salario modesto. Nada de esto impresionó a mi familia. «Qué bien, querida», dijo mi madre cuando le conté sobre nuestro contrato más grande hasta la fecha. «¿Oíste que están considerando a Allison para jefa de neurocirugía?» Fue solo cuando James y yo desarrollamos nuestro producto innovador, una plataforma de análisis de datos impulsada por inteligencia artificial que podría revolucionar la forma en que las empresas toman decisiones estratégicas, que la trayectoria cambió de verdad. La llamamos Insight Engine, y las primeras pruebas mostraron que superaba al software de la competencia en un 300%. Las principales empresas de tecnología comenzaron a acercarse a nosotros. Lo que comenzó como consultas curiosas se convirtió en serias conversaciones de adquisición. A principios de noviembre, estábamos en negociaciones finales con TechGiant, uno de los nombres más grandes de la industria. Las cifras que se discutían convertirían a Neuratech en una de las mayores adquisiciones tecnológicas del año. Por una vez, pensé que mi familia tendría que reconocer mi éxito. El acuerdo estaba programado para cerrarse la semana de Acción de Gracias. Un momento perfecto para finalmente tomar mi lugar en la mesa familiar como una igual. El Día de Acción de Gracias en el hogar de los Carter no era simplemente una festividad, sino una institución. Mi madre comenzaba a planificar a principios de octubre, ordenando ingredientes especiales de todo el país y consultando con su chef personal sobre innovaciones en el menú que impresionaran sin desviarse demasiado de la tradición. La lista de invitados era curada con precisión quirúrgica, incluyendo siempre un cuidadoso equilibrio de miembros de la familia y personas externas estratégicamente seleccionadas que elevarían el prestigio del evento. Este año, con mi empresa al borde de un acuerdo histórico, me permití imaginar una experiencia de acción de gracias diferente. Por una vez, no sería el miembro de la familia que todos toleraban cortésmente. Llegaría con noticias que ni siquiera mis padres podrían menospreciar. «Creo que este es el año en que finalmente te verán», dijo Diana mientras me ayudaba a elegir un atuendo para la ocasión. Estábamos en Nordstrom y yo me estaba probando un vestido burdeos entallado que proyectaba tanto éxito como elegancia discreta. «No necesito su validación», respondí, aunque ambas sabíamos que no era del todo cierto. «Solo quiero que dejen de tratarme como si todavía tuviera 16 años y estuviera jugando con mi computadora». Diana me dio una mirada de complicidad. «Ensayaste tu anuncio en el espejo anoche». «Te oí». Me sonrojé, atrapada en mi contradicción. Se había convertido en un ritual nocturno a medida que avanzaba el acuerdo con TechGiant. Me paraba frente al espejo de mi baño, practicando como mencionaría casualmente que mi pequeña empresa acababa de ser adquirida por una suma que haría que incluso mi padre se detuviera. «Me llevaré este», le dije a la vendedora, decidiéndome por el vestido burdeos. Mientras ella registraba la compra, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. «Arreglos de Acción de Gracias», decía el asunto. Ya hacía que el evento sonara como una función corporativa en lugar de una reunión familiar. El texto en sí era típico de Eleanor Carter, una mezcla de instrucción y crítica sutil. «Genevieve, comenzaremos a las 4 en punto. Por favor, llega a las 3:30 para ayudar a Allison con los arreglos de la mesa».
Thomas traerá a Sofía. Usa algo apropiado, no esa ropa casual de empresaria que te gusta. Le mostré el texto a Diana, quien puso los ojos en blanco. 4 años dirigiendo una empresa y todavía piensa que te vistes con sudaderas y sandalias. Pensé en responder con una foto de mi nuevo vestido y su etiqueta de precio de $400, pero en cambio envié una simple confirmación. Por una vez, quería evitar cualquier tensión antes de la cena. Este día de Acción de Gracias sería diferente. La semana anterior a la festividad fue un torbellino de negociaciones finales con TechGiant. James y yo pasamos días de 16 horas con abogados revisando los términos del contrato y haciendo pequeños ajustes para asegurar que nuestra tecnología se implementara correctamente después de la adquisición. El acuerdo estaba en sus etapas finales, solo faltaban las firmas. Acordamos firmar inmediatamente después del fin de semana festivo, lo que me permitiría anunciar la adquisición como un hecho consumado en la cena de Acción de Gracias. 3 días antes de Acción de Gracias, recibí el primer indicio de que algo andaba mal. Mi madre llamó mientras estaba en una reunión, dejando un mensaje de voz que sonaba inusualmente vacilante. Genevieve, cariño, quería hablar sobre los arreglos de Acción de Gracias. Por favor, llámame cuando tengas un momento. Le devolví la llamada esa noche. Eleanor Carter respondió al primer timbrazo, su voz con la calidez artificial que reservaba para conversaciones incómodas. Genevieve, gracias por devolver la llamada. Quería informarte sobre un ligero cambio en nuestra lista de invitados este año. Oh, dije, alerta de inmediato por la cautela en su tono. Sí. Bueno, tu padre ha invitado a los Marshall. Richard Marshall, ya sabes, de TechGiant. Se me cayó el estómago. Richard Marshall era el vicepresidente ejecutivo de TechGiant que había estado supervisando nuestra adquisición. No estaba directamente involucrado en las negociaciones, pero ciertamente sabría sobre el acuerdo. Y los Peterson se unirán a nosotros, Richard y Victoria. Él acaba de convertirse en director financiero en Novatech. Novatech era uno de nuestros competidores, una empresa más grande que había intentado adquirirnos a principios de año antes de que declináramos su oferta infravalorada. Ya veo, dije lentamente. Así que gente de negocios este año. Bueno, sí, tu padre siente que es importante mantener estas relaciones. ¿Entiendes? Sí, entiendo, dije. Aunque lo que entendía no era lo que ella quería decir. Entendía que este Día de Acción de Gracias se estaba convirtiendo en un evento de networking empresarial y que mi gran noticia ahora se compartiría en una sala llena de ejecutivos de la industria que tenían intereses directos en el futuro de mi empresa. Hubo una larga pausa antes de que mi madre continuara. Genevieve, tu padre y yo hemos estado pensando. Con estos invitados en particular. Se interrumpió, inusualmente insegura. ¿Qué pasa, madre? Bueno, cariño, creemos que quizás este año podría ser difícil para ti. Estas son conexiones muy importantes para tu padre y Thomas. Dada tú. Bueno, tu situación con la empresa emergente, pensamos que quizás no estarías del todo lista para navegar estas aguas sociales en particular. La sangre se me heló. ¿No lista? ¿Qué significa eso exactamente? Oh, ya sabes cómo pueden ser estas cenas de negocios, continuó Eleanor, con la voz falsamente alegre. Toda esa charla sobre cuotas de mercado y ganancias trimestrales. No querríamos que te sintieras fuera de lugar. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante de mi madre. Incluso mientras hablábamos. Puse la llamada en altavoz y abrí el mensaje. Genevieve, considerando nuestros invitados este año, tu padre y yo pensamos que sería mejor si te unes a nosotros para Navidad. La mesa de Acción de Gracias estará llena de charlas de la industria que podrían hacerte sentir incómoda. No creemos que estés del todo lista para ese nivel todavía. Solo queremos protegerte de sentirte fuera de lugar. Con cariño, mamá. Me quedé mirando el teléfono, la comprensión inundándome como agua helada. Me estaban desinvitando de Acción de Gracias, a su propia hija, porque no creían que fuera lo suficientemente exitosa como para sentarme en una mesa con sus importantes invitados de negocios. Genevieve, ¿sigues ahí?, preguntó mi madre por el teléfono. Recibí tu mensaje, dije, mi voz inquietantemente tranquila a pesar de la tormenta que se desataba dentro de mí. Oh, bien.
¿Entonces entiendes? Perfectamente, respondí. No quieres que tu hija vergonzosa que abandonó la universidad arruine tu cena de negocios. Ahora, Genevieve, dijo, cambiando a su tono de regaño. No hay necesidad de ser dramática. Esto es simplemente una consideración práctica. Terminé la llamada sin responder más. Diana me encontró una hora después, todavía sentada en mi sofá mirando el mensaje. Esas serpientes absolutas, siseó después de leerlo. Después de todo, todavía piensan que eres una especie de aficionada jugando a los negocios. Es peor que eso, dije, mi voz hueca. Saben exactamente quién estará en esa mesa. Gente de TechGiant y Novatech, gente que está involucrada en nuestro acuerdo. Diana ató cabos de inmediato. No te quieren allí porque piensan que los avergonzarás frente a importantes conexiones de negocios. No tienen idea de que estás a punto de anunciar la mayor adquisición tecnológica del año a las mismas personas que están tratando de impresionar. La ironía era casi demasiado perfecta. Todos estos años siendo la decepción de la familia, y justo cuando estaba a punto de demostrarles que estaban equivocados de la manera más dramática posible, me impedían asistir. Deberías ir de todos modos, instó Diana. Simplemente preséntate y suelta tu noticia. Imagina sus caras. La idea era tentadora, pero algo en mí se resistió. Creo que necesito dejar que esto se desarrolle de manera diferente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Diana. Voy a respetar sus deseos, dije, un plan formándose en mi mente. No estoy lista para su mesa de acción de gracias. Bien, solo tendré que mostrarles para que sí estoy lista. Después del devastador mensaje de mi madre, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. No lucharía por mi lugar en la mesa de acción de gracias. No crearía una escena apareciendo sin ser invitada. No llamaría a mis hermanos para quejarme ni enviaría mensajes de texto furiosos a mis padres. En cambio, simplemente aceptaría su evaluación y me mantendría alejada. ¿Qué vas a hacer realmente en acción de gracias?, preguntó Diana, preocupada por dejarme sola durante la festividad. Ella volaba a Portland a la mañana siguiente para pasar el fin de semana con su propia familia. Voy a trabajar, dije simplemente. Todavía tenemos detalles que finalizar con TechGiant de todos modos. Eso es lo más deprimente que he oído en mi vida, respondió Diana. Trabajar durante acción de gracias porque tu familia piensa que no eres lo suficientemente buena para sentarte en su mesa. Me encogí de hombros, tratando de parecer más despreocupada de lo que me sentía. Mi familia tomó su decisión. Yo estoy tomando la mía. Después de que Diana se fue a la mañana siguiente, nuestro apartamento se sintió inquietantemente silencioso. Traté de concentrarme en el trabajo, revisando los puntos finales del contrato para la adquisición de TechGiant, pero el mensaje de mi madre seguía entrometiéndose en mis pensamientos, no lista. Esas dos simples palabras llevaban el peso de años de desdén, años de nunca estar a la altura del estándar de la familia Carter. Para la mañana de acción de gracias, me había sumergido por completo en el modo de trabajo. Respondí correos electrónicos, finalicé los detalles de la presentación para nuestro anuncio posterior a la adquisición e intenté ignorar el flujo constante de publicaciones en redes sociales que mostraban a familias felices reuniéndose. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje de Thomas. Feliz acción de gracias, Gen. Lamento que no estés aquí. Mamá se ha lucido como de costumbre. Adjuntó una foto del comedor ya preparado con la porcelana fina y el cristal que mi madre reservaba para sus eventos más importantes. Noté que la mesa estaba dispuesta para 16 personas. 16 personas que se consideraban listas para el Día de Acción de Gracias de la familia Carter. 16 personas que no me incluían. Le envié un simple «Gracias, feliz acción de gracias a ti también» y volví a mi computadora portátil. A las 3 de la tarde, el apartamento comenzó a llenarse con el lamentable aroma de mi cena de acción de gracias, una comida de pavó para microondas con puré de papas instantáneo. Mientras la ponía en mi mesa de café, mi teléfono sonó. Era James. Gen, grandes noticias, exclamó sin preámbulos. Marshall me acaba de llamar. Quieren firmar los papeles mañana por la mañana en lugar de esperar hasta el lunes. Les encantan los términos finales. Mi corazón dio un vuelco. ¿En serio? ¿Qué cambió?
Aparentemente, su junta se reunió esta mañana y dio la aprobación final. Quieren anunciarlo antes de que abran los mercados el lunes. Esto está sucediendo, Gen. Esto está sucediendo de verdad. Después de terminar la llamada, abandoné mi triste cena de microondas y me sumergí de nuevo en el trabajo. Si íbamos a firmar mañana, había una docena de detalles que necesitaban atención inmediata. Durante las siguientes horas, me perdí en revisiones de contratos y borradores de comunicados de prensa, apenas notando cómo la tarde se desvanecía en la noche. Alrededor de las 7, mi teléfono vibró de nuevo. Era Allison, enviando un mensaje de texto grupal a la familia. La cena está increíble como siempre. Mamá y papá están en plena forma con sus historias. Adjuntó una foto de la mesa del comedor, ahora llena de invitados con atuendo formal, copas de cristal llenas de vino y mi madre sonriendo en la cabecera de la mesa. Hice zoom, estudiando las caras de los invitados. Allí estaba Richard Marshall de TechGiant, sentado junto a mi padre. Frente a él estaba Victoria Peterson de Novatech. Reconocí a varios otros ejecutivos de la industria tecnológica mezclados con miembros de la familia. Estas eran las personas para las que mis padres pensaban que no estaba lista. Estas eran las personas que, sin que mi familia lo supiera, habían estado en negociaciones con mi pequeña empresa emergente durante semanas. Dejé mi teléfono y caminé hacia la ventana de mi apartamento. El horizonte de Seattle brillaba en la distancia, las luces de los edificios de oficinas creando una constelación de ambición humana. En algún lugar de ese paisaje estaba la sede de TechGiant, donde mañana por la mañana firmaría los papeles que cambiarían mi vida para siempre. Llegó otro mensaje, esta vez de Thomas. Te habrías aburrido de todos modos. Todo charla de negocios y papá presumiendo. Marshall de TechGiant está aquí hablando de alguna gran adquisición que están haciendo. Papá sigue tratando de obtener detalles. La ironía era casi demasiado perfecta. Mi padre estaba pescando información sobre un acuerdo del que su hija no invitada era el centro. No respondí. A medida que avanzaba la noche, mis redes sociales se llenaron de publicaciones de acción de gracias, amigos con sus familias, colegas con sus hijos, todos conectados con alguien. El apartamento se sentía más frío que nunca. Alrededor de las 9, recibí otro mensaje de mi madre. La cena fue encantadora, cariño. Todos fueron muy impresionantes. Richard Marshall mencionó un anuncio de adquisición importante el lunes. Tu padre espera que puedan considerar a Thomas para manejar algunos de los aspectos legales. El próximo año, cuando te hayas establecido un poco más, estarás lista para estas conexiones. Me quedé mirando el texto, una compleja mezcla de emociones inundándome. Ira, ciertamente, dolor, definitivamente, pero también una extraña sensación de anticipación. Mi madre no tenía idea de que la adquisición que Richard Marshall mencionó era mi empresa. No tenía idea de que su hija no invitada era la razón de la emoción. No tenía idea de lo que se avecinaba. Apagué mi teléfono sin responder y me fui a la cama temprano, poniendo mi alarma a las 6. Mañana sería un gran día, más grande de lo que cualquiera de los miembros de mi familia podría imaginar. Mi teléfono comenzó a vibrar a las 5:47 de la mañana, 13 minutos antes de que sonara mi alarma. Medio dormida, busqué a tientas para silenciarlo, asumiendo que era la llamada para despertarme. En cambio, encontré 17 llamadas perdidas, 34 mensajes de texto y más de 50 notificaciones de correo electrónico. Todavía aturdida, abrí el primer mensaje. Era de James. Gen, despierta. Llámame de inmediato. Publicaron la noticia antes de tiempo. De repente, completamente alerta, me senté y comencé a desplazarme por los mensajes. Había mensajes de amigos de la universidad de los que no había sabido nada en años. Ex colegas, incluso algunos capitalistas de riesgo que previamente se habían negado a invertir en Neurates, todos contenían variaciones del mismo mensaje, felicitaciones por la adquisición. Salté de la cama y llamé a James. ¿Qué pasó?, exigí cuando respondió. TechGiant emitió el comunicado de prensa hace 4 horas, gritó James, su voz una mezcla de pánico y emoción. Salió en los cables de noticias a las 2 de la madrugada, hora nuestra. Acabo de despertar con la noticia. Deben haber decidido anunciarlo antes de que abrieran los mercados asiáticos. Gen, está en todas partes.
Corrí a mi computadora portátil, todavía tratando de procesar lo que James estaba diciendo. Se suponía que debíamos firmar los papeles esta mañana y hacer un anuncio conjunto la próxima semana. Algo había cambiado. A medida que se cargaba mi navegador, la realidad comenzó a asentarse. El titular principal en todos los sitios de noticias de tecnología contaba la misma historia: Tech Giant adquiere Neuratech por la cifra récord de $2.700 millones. La mayor adquisición de análisis de inteligencia artificial en la historia de la tecnología. Con las manos temblando, encendí la televisión y cambié al canal de noticias de negocios. Allí en la pantalla había una foto profesional mía junto al director ejecutivo de Tech Giant, con el titular desplazándose por debajo: última hora, Tech Giant anuncia importante adquisición de la empresa emergente de Seattle, Neuratech. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora?, le pregunté a James, con los ojos fijos en la imagen surrealista de mi cara en la televisión nacional. Ni siquiera hemos firmado los papeles todavía. Su equipo legal me llamó hace 15 minutos, respondió James. Los papeles están siendo enviados por mensajero. Aparentemente, su junta decidió acelerar todo después de la reunión de ayer. El director ejecutivo quiere hacer una conferencia de prensa conjunta a las 10. Mi teléfono continuó vibrando con mensajes entrantes. Noté uno de Diana: Dios mío, Gen, estás en todos los canales de noticias. Llámame. Y luego, como si fuera una señal, apareció una notificación de mi banco. El primer pago de la adquisición había sido depositado. Me quedé mirando el número, luchando por comprender la cadena de ceros. Ahora era oficialmente multimillonaria. Las siguientes horas pasaron en un borrón. Me duché y me vestí con la mejor ropa que tenía, sabiendo que las cámaras capturarían este día. El mensajero llegó con los documentos, que firmé con James en una videollamada, con nuestros abogados presentes virtualmente. Las solicitudes de la prensa llegaron más rápido de lo que podíamos procesarlas. A las 9 de la mañana, 3 horas después de haberme despertado con la noticia, todavía no había sabido nada de mi familia. Ni un solo mensaje, llamada o correo electrónico. Tenían que haber visto las noticias para entonces. Richard Marshall, que había estado en su mesa de acción de gracias apenas unas horas antes, fue citado extensamente en el comunicado de prensa. A las 9:30, el portero de mi edificio llamó. Señorita Carter, hay un equipo de noticias en el vestíbulo solicitando una entrevista. Debo hacerlo subir. Normalmente, me habría negado, prefiriendo ceñirme a la conferencia de prensa oficial programada con Tech Giant, pero una inspiración repentina me golpeó. Sí, por favor, hágalo subir. 10 minutos después, estaba haciendo mi primera entrevista de televisión en vivo como la directora ejecutiva de una empresa que acababa de hacer historia en la industria tecnológica. El reportero, claramente emocionado por haber conseguido esta exclusiva, no perdió tiempo en llegar a las preguntas dramáticas. Genevieve, esta adquisición ha tomado al mundo de la tecnología por sorpresa. El momento es particularmente interesante, justo después de Acción de Gracias. ¿Estabas celebrando anoche cuando recibiste la noticia? Hice una pausa, considerando cómo responder. La verdad era demasiado perfecta para no compartirla. En realidad, pasé Acción de Gracias sola en mi apartamento, dije con una sonrisa que contradecía el dolor del recuerdo. Mi familia tuvo una reunión con algunos invitados de negocios importantes, incluyendo ejecutivos de Tech Giant. Decidieron que no estaba del todo lista para unirme a ellos en la mesa este año. Los ojos del reportero se abrieron de par en par. ¿No lista? La mujer que acaba de negociar la mayor adquisición de análisis de inteligencia artificial de la historia. Asentí, manteniendo la compostura. A veces, las personas más cercanas a ti son las últimas en reconocer tu potencial. La entrevista continuó, cubriendo los aspectos técnicos de nuestro software y los planes futuros bajo Tech Giant. Pero pude darme cuenta de que el ángulo de interés humano de mi exclusión de Acción de Gracias había tocado una fibra sensible. Mientras el equipo recogía sus cosas, el reportero no pudo resistir una última pregunta. ¿Llamarás a tu familia después de esta entrevista? Ellos saben dónde encontrarme, respondí simplemente. Después de que el equipo de noticias se fue, revisé mi teléfono de nuevo. Entre los cientos de nuevas notificaciones, finalmente vi un mensaje de Thomas, enviado 20 minutos antes. Gen, acabo de verte en CNBC. ¿Esto es real?
La adquisición de TechGiant es tu empresa. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Este de Allison. Genevieve, llámame de inmediato. Mamá y papá están enloqueciendo. ¿Esto está sucediendo de verdad? Dejé mi teléfono a un lado sin responder y me preparé para la conferencia de prensa oficial con TechGiant. Este momento me pertenecía a mí y al equipo que había creído en nuestra visión. Mi familia tendría que esperar. La conferencia de prensa fue un triunfo. De pie junto al director ejecutivo de TechGiant, describí nuestra tecnología y compartí nuestra visión para la integración. Los periodistas de negocios hicieron preguntas perspicaces sobre la plataforma, la valoración y nuestra trayectoria de crecimiento. Respondí a cada una con confianza, años de conocimiento técnico fluyendo naturalmente. Este era mi mundo y por una vez, estaba siendo reconocida como una experta en él. A lo largo del día, el ciclo de noticias continuó amplificando nuestra historia, con un ángulo en particular ganando tracción, la joven fundadora que revolucionó el análisis de inteligencia artificial mientras era subestimada a cada paso. Mi comentario sobre pasar acción de gracias sola había resonado, provocando una conversación más amplia sobre las mujeres en la tecnología. Para la noche, mi historia había evolucionado de una simple adquisición de negocios a algo más poderoso. Las redes sociales estaban en llamas con el hashtag lista para la mesa, mientras mujeres en tecnología compartían sus propias experiencias de ser subestimadas. A las 7 de la tarde, exhausta pero eufórica, regresé a mi apartamento para encontrarlo lleno de flores. Diana había organizado la entrega de docenas de arreglos, cada uno con una tarjeta que simplemente decía, felicitaciones por estar más que lista. Mientras me hundía en mi sofá, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era mi padre. Después de un día completo de silencio, finalmente había decidido contactarme. Genevieve, tu madre y yo estamos muy sorprendidos por las noticias de hoy. Nos gustaría discutir este desarrollo contigo. Por favor, llámanos cuando tengas un momento. Sin felicitaciones, sin reconocimiento del logro, solo sorpresa y una solicitud de discusión, como si hubiera creado un problema que resolver en lugar de construir una empresa lo suficientemente valiosa como para valer miles de millones. Dejé el teléfono sin responder y abrí mi computadora portátil. Había cientos de correos electrónicos que responder, entrevistas que programar y un nuevo futuro que planificar. Mi familia tendría que esperar su turno, tal como me habían hecho esperar por mi lugar en su mesa. A la mañana siguiente, llegué temprano a la sede de nuestra empresa. Nos habíamos mudado al espacio hacía solo 6 meses, una oficina modesta en un edificio de categoría media con vistas a la bahía de Elliot. No era la reluciente torre de cristal del banco de mi padre, pero era nuestra, al menos por ahora. Pronto nos trasladaríamos al campus de TechGiant, con todas las ventajas y el prestigio que conllevaba ser parte de un gigante tecnológico. James me encontró en el vestíbulo, su apariencia habitualmente desaliñada mejorada con lo que parecía ser una camisa nueva. ¿Lista para el segundo día de ser realeza de la tecnología?, preguntó con una sonrisa. Me reí, la primera risa genuina desde el mensaje de acción de gracias de mi madre. Solo tratando de mantenerme al día con los correos electrónicos. Nunca he sido tan popular. Acabábamos de entrar en el ascensor cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de nuestra recepcionista, Madison. Señorita Carter, su familia está en el vestíbulo. Todos ellos. Debo hacerlos subir. Me quedé mirando el mensaje, mi momentáneo buen humor evaporándose. Mi familia aquí, sin llamar antes ni recibir una invitación, simplemente apareciendo como si tuvieran el derecho de insertarse en este momento. James notó mi expresión. ¿Qué pasa? Mi familia está abajo. La caballería Carter ha llegado, dijo con una mueca. ¿Quieres que les diga que estás en reuniones todo el día? Lo consideré. La idea de evitar esta confrontación era tentadora, pero tarde o temprano este momento llegaría. Mejor enfrentarlo en mis términos, en mi territorio. Hazlos subir, le respondí a Madison. Pero dame 10 minutos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en nuestro piso, fui directamente a mi oficina, con James siguiéndome de cerca. ¿Quieres que me quede?, ofreció, su lealtad evidente. No, necesito manejar esto yo misma. Pero tal vez quédate cerca. James asintió, entendiendo perfectamente.
Estaré en la sala de conferencias de al lado. Envía un mensaje si necesitas que te rescate. Me tomé un momento para recomponerme, ordenando mi escritorio y alisando mi cabello. Luego me senté en mi silla, abrí mi computadora portátil y fingí estar absorta en el trabajo. Que me encontraran ocupada, exitosa, despreocupada por su repentina aparición. 8 minutos después, hubo un golpe en mi puerta, seguido de la voz de Madison. Señorita Carter, su familia está aquí para verla. Levanté la vista para ver a los 4 amontonados en mi puerta. Mi padre, Jackson, con su traje a medida y su postura patricia. Mi madre, Eleanor, perfectamente peinada incluso en lo que claramente era una intervención familiar de emergencia. Allison, luciendo incómoda con su uniforme de hospital, aparentemente habiendo venido directamente del trabajo, y Thomas, su rostro de abogado una máscara de neutralidad profesional. Gracias, Madison, dije con calma. Por favor, trae café para todos. Mi familia entró en silencio, observando la modesta oficina con diversas expresiones de sorpresa. Nunca los había invitado aquí antes y nunca habían pedido visitarla. Pueden sentarse, dije, señalando las sillas frente a mi escritorio. Nadie se movió de inmediato. Mi padre estaba mirando la pared detrás de mí, donde había colgado la portada enmarcada de Technology Today, con nuestro software. Mi madre examinaba mis simples muebles de oficina con una desaprobación apenas disimulada. Allison y Thomas intercambiaron miradas, claramente incómodos. Finalmente, mi padre rompió el silencio. Genevieve, comenzó, su voz con ese tono particular de autoridad que usaba al comenzar pronunciamientos importantes. Esto es toda una sorpresa. ¿Lo es?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. He estado construyendo esta empresa durante 4 años. Sí. Bueno, continuó, obviamente desconcertado por mi respuesta tranquila. No teníamos idea de que había progresado a este nivel de significancia. Mi madre dio un paso adelante, su sonrisa social firmemente en su lugar. Cariño, lo que tu padre quiere decir es que todos estamos muy orgullosos de este logro inesperado. Si hubiéramos tenido alguna idea de que tu pequeña empresa emergente estaba siendo adquirida por TechGiant, bueno, naturalmente, habrías sido incluida en Acción de Gracias. Ahí estaba, el primer intento de reescribir la historia. Mi pequeña empresa emergente, repetí. La que acaba de venderse por $2.700 millones. El número quedó suspendido en el aire entre nosotros. Allison jadeó audiblemente, aparentemente sin saber la cifra exacta hasta ese momento. Sí. Bueno, bastante impresionante, dijo mi padre, luchando visiblemente por mantener la compostura. Los genes emprendedores de los Carter claramente se expresaron en ti después de todo. Lo miré, momentáneamente sin palabras ante este flagrante intento de atribuirse el mérito. Antes de que pudiera responder, Thomas dio un paso adelante. Lo que padre quiere decir, dijo con su voz de abogado en pleno efecto, es que todos estamos muy impresionados y queremos entender más sobre este acuerdo. Richard Marshall estuvo en la cena de Acción de Gracias y nunca mencionó que Neuratech era tu empresa. Mi madre asintió con entusiasmo. Sí, eso es cierto. Richard habló de una adquisición importante, pero nunca dijo que eras tú. Si lo hubiéramos sabido. Si lo hubieran sabido, interrumpí, entonces habría estado lista para su mesa. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Madison llegó con el café, dejando la bandeja en mi escritorio antes de retirarse silenciosamente. Nadie tomó una taza. Genevieve, dijo finalmente mi madre, no hay necesidad de ser difícil. Simplemente no nos dimos cuenta del alcance del éxito de tu empresa. Creo que lo que Genevieve está tratando de decir, intervino Allison, hablando por primera vez, es que se siente herida por haber sido excluida de Acción de Gracias, especialmente dado lo que estaba sucediendo con su empresa. Le lancé a Allison una mirada de agradecimiento. Al menos un miembro de la familia intentaba reconocer la realidad de la situación. Exactamente, dije. Decidieron que no estaba lista para sentarme en una mesa con Richard Marshall cuando, de hecho, yo era la razón por la que él estaba allí en primer lugar. Mi padre frunció el ceño, claramente incómodo con esta confrontación directa. El pasado es el pasado, Genevieve. Lo que importa ahora es cómo avanzamos como familia.
Tu éxito nos beneficia a todos y deberíamos discutir cómo manejar este nuevo desarrollo. ¿Manejarlo?, pregunté, incapaz de evitar el filo en mi voz. Tu padre simplemente quiere decir, intervino mi madre suavemente, que esto cambia las cosas para todos nosotros. El perfil de la familia se ve realzado por tu logro. Me levanté lentamente, apoyando las palmas de las manos en el escritorio. Durante 27 años, he sido la decepción de la familia, la fanática de las computadoras que abandonó la universidad para jugar a ser empresaria. He sido excluida, desestimada y más recientemente, desinvitada de la acción de gracias familiar porque no estaba lista para sus importantes invitados. Genevieve, eso no es justo, protestó mi madre débilmente. Levanté una mano, deteniéndola. Ayer mismo, me convertí en una de las empresarias tecnológicas menores de 30 años más exitosas del país. No lo logré gracias al nombre o las conexiones de los Carter. Lo hice a pesar de que mi propia familia me dijo repetidamente que fracasaría. Mi padre se movió incómodamente. Nadie está negando tu logro, Genevieve. Simplemente estamos aquí para reconciliarnos como familia ahora que las circunstancias han cambiado. Circunstancias, repetí. ¿Te refieres a ahora que soy rica y exitosa incluso para sus estándares? Un silencio incómodo cayó sobre la oficina. A través de la pared de cristal, podía ver a James rondando cerca, vigilando la situación. Thomas se aclaró la garganta. Gen, todos sabemos que no hemos sido tan solidarios como podríamos haber sido, pero estamos aquí ahora. Estamos intentando. Algo en su tono, una nota genuina de arrepentimiento, suavizó ligeramente mi ira. Thomas al menos parecía reconocer la realidad de lo que había sucedido. Respiré hondo. Aprecio que todos hayan venido, dije, con la voz más mesurada. Pero tengo una empresa que dirigir y una transición que gestionar. Este no es el momento para una reunión familiar, especialmente una que se siente más como control de daños que como una reconciliación genuina. Control de daños, repitió mi padre, con el rostro enrojecido. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Quiero decir que me ignoraron hasta que me volví demasiado exitosa para ser ignorada, respondí simplemente. Y ahora están aquí, no porque estén orgullosos de mí, sino porque están preocupados por cómo se ve que me excluyeron de Acción de Gracias el día antes de que mi empresa fuera noticia nacional. Mi madre jadeó. Genevieve, eso es algo horrible que decir a tus padres. ¿Lo es?, pregunté. Más horrible que decirle a tu hija que no está lista para sentarse en la mesa familiar. Nadie tuvo una respuesta inmediata para eso. Quizás por primera vez en mi vida, había dejado a mis dos padres sin palabras. Allison dio un paso adelante, su expresión más suave que la de los demás. Gen, sé que no siempre hemos estado ahí para ti como deberíamos. No puedo hablar por mamá y papá, pero puedo decir que lo siento y que estoy realmente orgullosa de lo que has logrado. Sus palabras, inesperadas y aparentemente genuinas, me tomaron por sorpresa. Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. Deberíamos discutir cómo esto afecta a la familia en el futuro, dijo, claramente ansioso por cambiar de tema. Hay consideraciones fiscales, oportunidades de inversión dentro de la cartera familiar. Por supuesto, pensé, incluso ahora estaba pensando en cómo mi éxito podría beneficiarlo. Papá, dijo Thomas bruscamente, sorprendiéndonos a todos con su tono. Quizás este no es el momento para la planificación financiera. Quizás deberíamos simplemente felicitar a Genevieve y preguntar cómo podemos apoyarla. Mi padre pareció sorprendido de ser contradicho por su hijo, usualmente complaciente. Bueno, sí, por supuesto. Felicitaciones, Genevieve. Ahora, sobre las implicaciones familiares. Había llegado a mi límite. Gracias a todos por venir, dije, poniéndome de pie y alisando mi falda. Pero, como mencioné, tengo una empresa que dirigir. Quizás podamos continuar esta conversación en otro momento. ¿Nos estás despidiendo?, preguntó mi madre, incrédula. Estoy posponiendo una conversación que no es productiva en este momento, corregí. Estaré feliz de reunirme cuando las emociones no estén tan a flor de piel y podamos hablar honestamente sobre cómo avanzar. Mi padre se levantó abruptamente. Muy bien. Cuando estés lista para discutir esto racionalmente, sabes cómo contactarnos.
Observé en silencio mientras guiaba a mi madre hacia la puerta. Allison vaciló, luego dio un paso adelante para darme un abrazo rápido e incómodo. Estoy realmente orgullosa de ti, Jen, susurró. Y lo siento. Thomas se quedó después de que nuestros padres salieran. Yo también lo siento, dijo simplemente. Ellos tienen buenas intenciones, a su manera. ¿Las tienen?, pregunté, genuinamente curiosa por su perspectiva. Él suspiró. Solo conocen una forma de tener éxito. Tú creaste un camino diferente y eso los asusta. Pero lo que has hecho es increíble. Y espero que sepas que al menos algunos de nosotros lo reconocemos. Con eso, siguió a nuestros padres, dejándome sola en mi oficina, rodeada de los símbolos de un éxito que había llegado a pesar de, y no gracias a, mi familia. En las semanas siguientes al anuncio de la adquisición y la visita improvisada de mi familia a la oficina, experimenté un profundo cambio tanto en mi mundo profesional como personal. Tech Giant se movió rápidamente para integrar a nuestro equipo, ofreciéndonos un espacio de oficina de primer nivel en su campus de Seattle y recursos más allá de lo que podríamos haber imaginado como una empresa emergente independiente. James y yo nos encontramos en posiciones de liderazgo dentro de la organización más grande, nuestra experiencia de repente valorada en los niveles más altos del mundo tecnológico. Más discordante que los cambios profesionales, sin embargo, fue la transformación en cómo la gente se relacionaba conmigo personalmente. Excompañeros de clase que habían ignorado mis mensajes durante años aparecieron de repente en mi bandeja de entrada, ansiosos por reconectar. Parientes lejanos me contactaron con cálidas felicitaciones y propuestas de negocios. Las invitaciones a eventos exclusivos llenaron mi calendario, mi nombre ahora aparecía en listas previamente reservadas para luminarias tecnológicas establecidas. Y luego estaba mi familia. 3 días después de su visita a la oficina, mi madre me envió un mensaje con una invitación para almorzar en su exclusivo club social. Decliné, citando compromisos de trabajo. Mi padre me envió por correo electrónico una propuesta detallada para administrar mi nueva riqueza, completa con presentaciones a los asesores financieros de la familia. Respondí con un cortés agradecimiento y mencioné que ya había contratado a mi propio equipo. Allison continuó enviando mensajes ocasionales de apoyo, que se sentían más genuinos que los de los demás. Thomas me invitó a tomar un café, una oferta que finalmente acepté después de posponerla 2 veces. Nos reunimos en un café tranquilo cerca del campus de Tech Giant, lejos de los lugares de sociedad que mi familia solía frecuentar. Te ves diferente, observó Thomas mientras revolvía su capuchino. Corte de pelo nuevo, respondí, tocando mi bob recién estilizado. Él negó con la cabeza. No es eso. Te comportas de manera diferente, más segura. 2.700 millones de dólares le hacen eso a una chica, dije secamente. Thomas se rió, un sonido genuino que me recordó momentos más raros y ligeros de nuestra infancia. Siempre tuviste ese ingenio agudo. Simplemente nunca lo aprecié lo suficiente. Nos sentamos en un silencio agradable por un momento antes de que él abordara el verdadero tema de nuestra reunión. Mamá y papá quieren organizar una cena familiar la próxima semana, dijo con cuidado, para celebrar tu éxito. Levanté una ceja. ¿Solo la familia? Bueno, y los Hansen, y posiblemente los Richardson. Reconocí los nombres de 2 prominentes familias de Seattle, ambas con importantes intereses comerciales. Así que no es realmente una cena familiar en absoluto. Thomas tuvo la decencia de parecer avergonzado. Ya sabes cómo son. Todo es una oportunidad para hacer contactos. Incluyendo a su hija repentinamente exitosa, observé. Él no lo negó. Vendrás. Consideré la invitación, sopesando mi deseo de mantener los límites contra la realidad de que no podría evitar a mi familia para siempre. ¿Entienden por qué lo que hicieron fue hiriente? Thomas suspiró. Lo están intentando, Jen. A su manera. Papá ha mencionado tu adquisición al menos una docena de veces en su club. Mamá le está diciendo a todo el mundo como siempre supo que tenías un potencial especial. Pero todavía no lo entienden, dije. No era realmente una pregunta. Probablemente no del todo, admitió. Pero eso significa que no puedes tener ninguna relación con ellos. Su pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, desafiándome a considerar qué tipo de futuro quería con mi familia. Quería mantener la brecha,
aferrándome a la ira justificada de años de desdén? ¿O había un camino a seguir que reconociera el pasado mientras creaba algo nuevo? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con una notificación. Era Diana recordándome nuestra reunión de planificación para la fiesta de la empresa. El evento sería nuestra primera función social importante desde la adquisición, y la lista de invitados estaba resultando polémica. Pensaré en la cena, le prometí a Thomas mientras nos despedíamos, pero sin promesas. Más tarde ese día, durante la reunión de planificación, James planteó una pregunta que puso mi situación familiar en un foco más nítido. ¿Deberíamos invitar a los familiares directos?, preguntó, revisando el borrador de la lista de invitados. Varios miembros del equipo tienen padres o hermanos que quieren asistir. La pregunta provocó un debate inmediato entre nuestro equipo, con opiniones divididas sobre si los miembros de la familia mejorarían o complicarían la celebración profesional. Mientras continuaba la discusión, mis pensamientos se desviaron hacia mi propia familia. ¿Invitarlos sería un gesto de reconciliación o una invitación a una mayor tensión? ¿Cuál es tu opinión, Jen?, preguntó finalmente James, trayéndome de vuelta al presente. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando una guía. En ese momento, me di cuenta de que la forma en que manejara mi propia situación familiar sentaría un precedente para la cultura de nuestra empresa en el futuro. La familia es complicada, dije con cuidado. Para algunos de nosotros, tener a la familia presente sería de apoyo y afirmación. Para otros, podría crear tensión o incomodidad. Sugiero que dejemos que cada individuo decida quién representa a la familia para ellos y si quieren que esas personas estén presentes. El equipo asintió de acuerdo y avanzamos con una planificación que permitía la discreción personal. Pero la pregunta quedó sin resolver en mi propia mente. ¿Cómo quería que fuera mi relación con mi familia ahora que la dinámica de poder había cambiado tan dramáticamente? Esa noche, programé una sesión con la doctora Patterson, una terapeuta que había estado viendo esporádicamente desde los primeros días de mi empresa. Ella me había ayudado a navegar las complejas emociones que rodeaban el desdén de mi familia por mi carrera, y esperaba que pudiera proporcionar claridad ahora que las circunstancias habían cambiado tan radicalmente. Así que tu familia ahora quiere incluirte en eventos, incluso exhibirte, después de años de tratarte como la decepción de la familia, resumió la doctora Patterson después de que le expliqué la situación. Exactamente. Y no sé cómo responder. Parte de mí quiere excluirlos como ellos me excluyeron, para hacerles sentir lo que yo sentí. Pero otra parte se pregunta si eso no es más que perpetuar el ciclo. Ella asintió pensativamente. ¿Cómo sería una relación saludable con tu familia para ti ahora? No como era antes, no como ellos podrían querer que fuera, sino que serviría a tu bienestar. La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan concentrada en reaccionar al repentino interés de mi familia que no había considerado definir proactivamente lo que yo quería. Comencé lentamente, creo que quiero una relación donde se respeten mis límites, donde mis logros no sean desestimados o repentinamente reclamados como logros familiares, donde pueda ser yo misma sin un juicio constante. ¿Y crees que tu familia es capaz de proporcionar ese tipo de relación? Consideré la pregunta seriamente. No sin límites claros, admití. No saben cómo relacionarse conmigo como una igual. Solo saben cómo menospreciarme o, ahora, cómo usar mi éxito para su beneficio. Entonces, quizás la pregunta no es si permitirles volver a tu vida, sugirió la doctora Patterson, sino bajo qué términos. Sus palabras resonaron profundamente. El problema no era la inclusión o la exclusión, sino establecer una nueva base para nuestra relación, una basada en el respeto mutuo en lugar de las dinámicas familiares jerárquicas. Armada con esta claridad, le envié un mensaje a Thomas al día siguiente, sugiriendo una alternativa a la cena propuesta por nuestros padres. Me reuniría con mis padres, pero en un lugar neutral, un comedor privado en un restaurante del centro en lugar de la casa familiar, y seríamos solo nosotros 4, sin invitados adicionales ni oportunidades de networking. Mi madre respondió casi de inmediato, claramente consternada por mi contrapropuesta. Cariño, los Hansen estaban tan ansiosos por conocerte. No podemos incluir solo a unos pocos amigos cercanos de la familia. Me mantuve firme. Esta necesita ser una conversación familiar, no un evento social. Finalmente, aceptaron, aunque no sin más intentos de ampliar la lista de invitados. La noche de nuestra cena llegó, y seleccioné mi atuendo con cuidado, simple pero caro,
proyectando confianza sin ostentación. Llegué exactamente a tiempo para encontrar a mis padres ya sentados en el comedor privado. Genevieve, me saludó mi madre, levantándose para darme besos al aire. Te ves encantadora. Mi padre también se puso de pie, ofreciéndome un apretón de manos formal. Gracias por sugerir esta cena. Tenemos mucho de qué hablar. La comida comenzó con una charla tensa sobre el clima y eventos sociales recientes. Mi madre detalló sus compromisos de caridad mientras mi padre discutía las tendencias del mercado como si estuviera proporcionando información valiosa a la que yo no podía acceder de otra manera. Era su rutina habitual, establecer su importancia, pero ahora teñida de una nueva conciencia de mi estatus cambiado. Finalmente, mientras se servía el plato principal, dirigí la conversación a su verdadero propósito. Quiero discutir nuestra relación en el futuro, dije directamente. Mis padres intercambiaron miradas. Por supuesto, cariño, dijo mi madre suavemente. Estamos ansiosos por incluirte en más eventos familiares ahora que tu agenda lo permite. Respiré hondo. Eso no es lo que quiero decir. Quiero hablar sobre los patrones que han definido nuestra relación y lo que necesita cambiar si vamos a tener una conexión saludable. El ceño de mi padre se frunció. No estoy seguro de entenderte, Genevieve. Si todavía estás molesta por Acción de Gracias, tu madre ha explicado que fue un simple malentendido. No fue un malentendido, dije firmemente. Fue la culminación de años de ser desestimada y subvalorada. Y aunque mi situación financiera ha cambiado, no estoy interesada en una relación en la que solo se me valore por mi éxito o por lo que puedo proporcionar a la familia. Mi madre pareció genuinamente sorprendida. Seguramente no piensas que así es como te vemos. ¿No es así?, pregunté. Cuando han valorado mis elecciones o logros antes de que vinieran con una etiqueta de precio de $1.000 millones. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Quizás por primera vez, mis padres parecieron reconocer que la dinámica había cambiado fundamentalmente. Ya no era la hija que buscaba aprobación, sino una adulta que establecía los términos para nuestra relación. ¿Qué estás pidiendo exactamente?, dijo finalmente mi padre, su voz inusualmente insegura. Estoy pidiendo respeto, respondí simplemente. Reconocimiento del pasado sin intentar reescribirlo. Una relación basada en quién soy realmente, no en quién querían que fuera o en quién creen ahora que pueden beneficiarse. Mis padres intercambiaron otra mirada, una comunicación silenciosa desarrollada a lo largo de décadas de matrimonio. Puede que no siempre hayamos entendido tus elecciones, dijo mi padre con cuidado, pero siempre hemos querido lo mejor para ti. Según su definición de lo mejor, respondí, no la mía. Otro silencio, más largo esta vez. Quizás, dijo finalmente mi madre, podríamos intentar entender mejor tu definición. No fue una disculpa, ni siquiera un reconocimiento completo de los errores pasados, pero fue quizás un primer paso tentativo hacia un nuevo tipo de relación. Me gustaría eso, dije, sintiendo que parte de la tensión se liberaba de mis hombros. Cuando la cena concluyó, no hicimos planes específicos para futuras reuniones. No hubo promesas de cambio inmediato o reconciliación dramática. En cambio, hubo un entendimiento silencioso de que nuestra relación había entrado en un nuevo territorio, indefinido, pero potencialmente más saludable que lo que había venido antes. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que el verdadero poder no consistía en obligar a otros a admitir sus errores o en vengarse de heridas pasadas. Se trataba de definir mis propios límites y decidir, en mis propios términos, en qué relaciones valía la pena invertir y cómo deberían funcionar. La dinámica familiar había cambiado, sí, pero lo más importante es que yo había cambiado. Y eso, más que cualquier adquisición o éxito financiero, fue la verdadera transformación. 6 meses después de la adquisición por parte de Tesgiant, la primavera había regresado a Seattle, trayendo consigo flores de cerezo y una suave renovación a la ciudad. Mi vida se había asentado en un nuevo ritmo, equilibrando mi rol de liderazgo en Tesgiant con una creciente presencia pública como portavoz de las mujeres en la tecnología. La empresa continuó prosperando bajo el paraguas corporativo más grande, nuestro Insight Engine convirtiéndose en uno de los productos más exitosos de Tesgiant. Mi apartamento había sido reemplazado por una casa moderna con vistas al lago Washington, lo suficientemente espaciosa para recibir invitados pero reflejando aún mi estética personal en lugar de la grandiosidad ostentosa de la finca de mis padres.
Las paredes estaban adornadas con arte de artistas locales emergentes en lugar de los retratos ancestrales que dominaban la casa de mi infancia. Diana se había mudado a su propio lugar, pero seguía siendo una presencia constante en mi vida, ahora dirigiendo la división de investigación de nuestro equipo original en TechGiant. James se había comprometido recientemente, su nueva seguridad financiera le permitió proponerle matrimonio a su novia de toda la vida con un anillo para el que había estado ahorrando durante más de 3 años. En cuanto a mi familia, habíamos establecido una nueva normalidad tentativa. La relación seguía siendo complicada, marcada por tensiones ocasionales, pero también por esfuerzos genuinos hacia la comprensión mutua. Mis padres no se habían transformado de inmediato, pero pequeños cambios sugerían una conciencia evolutiva de los errores pasados. Lo más significativo fue que había reclamado el Día de Acción de Gracias. Este año, la festividad se celebraría en mi casa, en mis términos, con los invitados de mi elección. La lista de invitados incluía a mi equipo principal de Neuratech, amigos cercanos como Diana, y sí, a los miembros de mi familia que eligieron asistir bajo los nuevos parámetros que había establecido. La mañana de Acción de Gracias, estaba en mi cocina preparando café cuando sonó mi teléfono. Era mi prima Zoe, la hija de mi tío Robert, que era 10 años menor que yo. A los 19 años, estaba en su segundo año en la Universidad Estatal de Washington estudiando ciencias de la computación. «Gen, ¿todavía está bien si traigo a mi compañera de cuarto?», preguntó, sonando inusualmente nerviosa. A sus padres les encantaría una comida casera, pero viven en Portland y ella no puede pagar el billete de tren a casa por un descanso tan corto. Por supuesto, le aseguré. Cuantos más, mejor. Gracias, dijo Zoe, y luego vaciló. ¿Puedo preguntarte algo más? Lo que sea. ¿Cómo lo hiciste? Seguir adelante cuando todos pensaban que estabas cometiendo un error. Mi papá llamó anoche y se lanzó en una larga perorata sobre cómo estoy desperdiciando mi potencial en ciencias de la computación cuando podría estar en premedicina o prederecho. Sentí una punzada de reconocimiento tan aguda que casi me quitó el aliento. Los patrones continuaban, generación tras generación. Trae a tu compañera de cuarto y ven unas horas antes, sugerí. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Más tarde esa tarde, Zoe llegó con su compañera de cuarto, Tamika. Mientras Diana entretenía a Tamika con historias de nuestros primeros días en la empresa, llevé a Zoe a mi oficina en casa, un espacio luminoso con vistas al lago. «¿Tu papá piensa que estás cometiendo un error con las ciencias de la computación?», pregunté una vez que nos acomodamos con té. Zoe asintió miserablemente. «Sigue diciendo que no hay futuro en eso para las mujeres, que me toparé con un techo de cristal. Quiere que me transfiera a premedicina el próximo semestre». Sonreí con tristeza. Algunas cosas nunca cambian. ¿Cómo lidiaste con eso? Con que todos pensaran que estabas desperdiciando tu vida. Consideré su pregunta con cuidado, queriendo ofrecer sabiduría genuina en lugar de simples lugares comunes. Ojalá pudiera decir que siempre estuve segura, que nunca dudé de mí misma cuando me enfrenté a su desaprobación, admití. Pero la verdad es que fue difícil. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si tenían razón, si solo estaba siendo terca o ingenua. Zoe asintió, su expresión sugería que había experimentado dudas similares. Lo que me mantuvo en marcha, continué, fue creer en el trabajo en sí. Amaba lo que estaba construyendo. Incluso cuando los inversores nos rechazaban, incluso cuando mis padres me desestimaban, el trabajo en sí se sentía correcto. Con eso es con lo que tienes que conectar, con la alegría en la creación misma, no solo con el resultado potencial o la aprobación de los demás. Hablamos durante más de 1 hora, cubriendo todo, desde cursos específicos hasta cómo navegar en espacios tecnológicos dominados por hombres. Para cuando nos reunimos con los demás, Zoe se erguía un poco más, sus ojos más claros. A medida que los invitados comenzaron a llegar, observé las interesantes dinámicas sociales que se desarrollaban en mi hogar. James y su prometida charlaban amigablemente con Thomas, encontrando un terreno común en los aspectos legales de las adquisiciones tecnológicas. Diana entabló conversación con mi madre sobre arte, un interés que sorprendentemente compartían. Mi padre examinaba mi vista con aprecio, haciendo comentarios sobre el valor de la propiedad que elegí interpretar como su versión de cumplidos.
El momento más sorprendente llegó cuando una de nuestras desarrolladoras junior, una joven brillante a la que había apadrinado a través de un programa de mujeres en tecnología, le explicó con entusiasmo su último proyecto a mi padre. Para mi sorpresa, él escuchó atentamente, haciendo preguntas relevantes que mostraban un interés genuino. «Has construido una gran comunidad», observó Allison, uniéndose a mí en la ventana mientras observaba las interacciones. «Traté de crear lo que necesitaba cuando estaba empezando», respondí. «Apoyo, mentoría, una creencia genuina en el potencial». Ella asintió pensativamente. «Ojalá hubiera habido más de eso para ti». Su simple reconocimiento, libre de excusas o justificaciones, me conmovió profundamente. «Más vale tarde que nunca», dije, y lo decía en serio. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, observé al ecléctico grupo. Mi familia biológica estaba presente, sí, pero también mi familia elegida, aquellos que habían creído en mí cuando la fe escaseaba, que habían apoyado mi visión cuando otros no podían verla. Pienso en ese mensaje a veces, le confesé a Diana más tarde, después de que la mayoría de los invitados se habían ido y estábamos limpiando la cocina. El que decía que no estaba lista para la mesa familiar. Diana resopló. El universo tiene un retorcido sentido del humor. Asentí, colocando la última copa de vino en el lavavajillas. El rechazo que parecía tan devastador en ese momento se había convertido en un momento crucial en mi historia, el punto más bajo que precedió al ascenso triunfal. Si me hubiera sentado en esa mesa de acción de gracias el año pasado, rodeada de una familia que me subestimaba y de socios comerciales que no me conocían, ¿habría encontrado la fuerza para mantenerme firme en mi propio valor cuando llegó el éxito? Una semana después de Acción de Gracias, mi madre llamó con la invitación anual de Navidad. La Navidad de la familia Carter era aún más elaborada que el Día de Acción de Gracias, con parientes lejanos llegando de todo el país y el círculo social de mi madre expandiéndose para llenar cada rincón de la finca. «Esperamos que te nos unas este año, Genevieve», dijo, su voz con la calidez practicada que usaba para solicitudes sociales importantes. «Todos están muy ansiosos por verte, especialmente después de tu encantadora reunión de Acción de Gracias». Consideré la invitación, sopesando el progreso genuino que habíamos hecho contra el conocimiento de que los viejos patrones seguían profundamente arraigados. Mi presencia en su celebración navideña todavía sería, al menos en parte, sobre lo que yo representaba en lugar de quién era. «En realidad, tengo otros planes este año», dije suavemente. «Estoy trabajando como voluntaria con Girls Code, ayudando a organizar su hackathon navideño para adolescentes desfavorecidas». «Oh», respondió mi madre, incapaz de ocultar por completo su decepción. «Bueno, eso suena muy valioso. Quizás podrías pasar por la noche». Mi antiguo yo habría accedido, priorizando la obligación familiar sobre los límites personales. Mi nuevo yo reconocía la importancia de tomar decisiones alineadas con mis valores. «Este año no», dije firmemente, «pero planeemos un almuerzo privado en enero, solo nosotras dos». Después de terminar la llamada, sentí una tranquila satisfacción que no tenía nada que ver con logros profesionales o éxito financiero. La verdadera medida de mi crecimiento no estaba en las cifras de la adquisición o en el reconocimiento de la industria, sino en mi capacidad para definir mi valor independientemente de la validación externa. El viaje desde ese doloroso rechazo de Acción de Gracias hasta hoy me había enseñado que el verdadero éxito no se mide por quien te da la bienvenida a su mesa, sino por tu coraje para construir tu propia mesa y llenarla con aquellos que celebran genuinamente tu yo auténtico. Mientras miraba hacia el futuro, me di cuenta de que el resultado más valioso de mi éxito no era el dinero o el estatus, sino la libertad de vivir de acuerdo con mi propia definición de lo que importa. La libertad de elegir qué relaciones cultivar, qué tradiciones honrar y qué nuevos caminos forjar. ¿Alguna vez has tenido que demostrar tu valía a personas que deberían haber creído en ti desde el principio? ¿Cómo manejaste ese viaje y qué aprendiste sobre ti mismo en el camino? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir si esto resonó contigo. Recuerda, a veces las personas que no te hacen un espacio en su mesa te están dando, sin saberlo, el empujón que necesitas para construir algo más grande de lo que podrían imaginar. Gracias por escuchar y que siempre encuentres el coraje para definir el éxito en tus propios términos.